Sí, ya está, en este momento está disponible el PPT. Entonces, vamos a entrar en materia. Ya si no hay ninguna otra pregunta más bien doméstica, vamos a entrar en materia respecto de lo que vamos a ver en el contenido de este curso, que obviamente el título o la razón de ser por la cual se llama este curso es precisamente Derecho y Garantías Constitucionales. Y en ese sentido, para hacer el primer abordaje de Derecho y Garantías Constitucionales, tenemos que volver a nuestras clases iniciales de Derecho Constitucional. Por lo menos todos los que han sido alumnos míos la han escuchado, y si no, aquí vamos a hacer una pequeña repetición. Que uno de los elementos básicos del derecho constitucional es que este tiene una clasificación mínima doctrinaria. ¿Y cuál es la clasificación mínima doctrinaria que tiene el derecho constitucional? Es que se entienden dos tipos de derecho, que es el derecho constitucional orgánico y el derecho constitucional dogmático. Tal como en derecho penal, si es que ya están estudiando penal, escuchan que existe un derecho penal dogmático, también existe un derecho constitucional dogmático, y otro dice relación con el derecho constitucional orgánico. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Para entender la razón por la cual hay un curso que derechamente recibe el nombre de Derecho Constitucional Orgánico y un curso que se llama Derecho y Garantías Constitucionales. Porque la clasificación básica del derecho constitucional es lo que entiende entonces los distintos cursos que han tenido. Cuando ustedes han estudiado teoría constitucional, que también es parte del derecho constitucional, lo que han estado estudiando ahí es fundamentalmente derecho constitucional orgánico, particularmente cuando tuvieron que estudiar las bases de la institucionalidad. Y perdón, antes de seguir, ¿estudiaron completamente las bases de la institucionalidad? ¿Todo el capítulo primero? Una respuesta de sí o no nomás. Creo que sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Súper. Es lo más básico que uno tiene que entender, porque eso se proyecta, todo lo que es base de la institucionalidad se proyecta en el resto de la Constitución y fundamentalmente en el tema de garantías constitucionales. Pero todavía no vamos a entrar a la Constitución probablemente tal, nuestra, sino que vamos a entrar a esta clasificación doctrinaria o dogmática que se hace del derecho constitucional orgánico y derecho constitucional dogmático. ¿Y por qué repasamos esto? Porque aquí, de nuevo, y esto es como un karma, o yo majaderamente lo repito, y nunca hay que olvidarse, porque es la esencia del derecho constitucional. Y espero que ustedes me contesten a esta pregunta, particularmente los que han sido alumnos míos, porque y yo trato de que a ustedes les quede grabado en bronce, a fuego. ¿Cuál es la esencia del derecho constitucional? Limitar el poder. Limitar el poder, perfecto. Y ya que tú lo dijiste, se lo repito a sus compañeros que no hayan escuchado esta frase. La esencia del derecho constitucional es limitar el poder, siempre. Quien sea que lo detente, cómo lo detente, las distintas modalidades que pueda tener, la definición del derecho constitucional es limitación al poder. Lo que pasa, y por eso algunas veces solo restringen al Estado, y eso es un error, porque el Estado en una sociedad no es el único órgano que tiene poder. Y otros órganos en una organización social, cualquiera, tienen poder también. Partemos por la organización más básica del ser humano. ¿Quién más puede detentar el poder además del Estado? Hagamos crujir nuestras neuronas. ¿Quién más tiene poder? De hecho, es gracias a lo cual existe el Estado. La nación. ¿Y quién es de la nación? El pueblo. ¿Y quién es del pueblo? La persona. ¿O quién compone el pueblo? Los ciudadanos. Los ciudadanos. ¿Y solo los ciudadanos tienen poder? Porque los ciudadanos son los mayores de 18. No, también las personas. Las personas. Ese es el concepto más amplio que nos envuelve a todos. Todas las personas
en algún momento, en alguna circunstancia, tenemos poder. Lo que pasa es que uno puede decir, sí, pero que mi poder es más chico que el de este otro. Si nos ponemos a compararnos con distintas personas, vamos a ver que efectivamente hay otros que tienen más poder, otros que tienen menos poder, otros que tienen un poder súper chiquitito, pero poder fin y al cabo, unos que tienen tremendo poder, un poder que algunos que su poder se funda en la democracia, otros se funda su poder en la fuerza, otros se funda su poder en el conocimiento, otros se funda su poder en sus habilidades personales, en sus habilidades físicas, en sus habilidades deportivas, en sus habilidades económicas, en su capacidad de patrimonio. Pero la esencia, y por eso es que nunca hay que olvidar del derecho constitucional, es que la esencia del derecho constitucional es que busca limitar el poder. Uno puede tener poder por distintas fuentes, pero la esencia del derecho constitucional es el poder. Dentro de una sociedad, el ente más grande y que tiene el mayor poder en una sociedad que esté jurídicamente organizada, ¿cómo se llama? Lo voy a preguntar en términos distintos. ¿Cómo se llama la sociedad jurídicamente organizada? En una palabra. Estado. Estado. Perfecto. El Estado es una sociedad jurídicamente organizada. Las sociedades pueden no estar organizadas. Por consiguiente, cuando hay una sociedad no organizada, significa entonces que no hay Estado. ¿Ya? Pero en cualquier sociedad que esté jurídicamente organizada, hay Estado. Esa organización puede ser de cualquier tipo. Puede ser una monarquía, puede ser un principado, puede ser en términos feudales, puede ser una democracia, puede ser una república, etc. Puede ser un Estado totalitario. 20.000 formas de organizarse. Una oligarquía, una autocracia, una aristocracia, lo que ustedes quieran. Pero esa organización es un Estado. Dicho eso, la máxima organización de cualquier sociedad es el Estado. Y es por eso entonces que al ser la máxima organización de una sociedad jurídicamente organizada, el Estado, es que a quien fundamentalmente se busca limitar en su poder es al Estado. El derecho constitucional busca siempre limitar el poder de todos los poderosos, dentro, y aquí repito, pero porque quiero que se entienda bien este concepto, porque aquí no estamos, por ejemplo, en este momento no estoy hablando nada de la Constitución chilena, le estoy hablando de derecho constitucional. Toda la hueá con él y después fui a mi casa. Cuando llegué, estaban todas las luces prendidas y no había nadie. Quien tenga prendido su micrófono, salvo para hacerme una pregunta. Si quieren hacerme una pregunta, ni un problema prender el micrófono. Pero si escuchamos otras cosas, me distraigo yo y distraen a sus compañeros. Y además, paréntesis, denota que no me están escuchando porque estaban escuchando otra cosa. Una de las virtudes, voy a seguir con el paréntesis, que tiene la clase digital, es que derechamente, a diferencia de la presencial, si esto no tiene ni un sentido venir a clase y conectarse y prender la cámara, o si quiere prender el audio, y no estar atento a la clase. Si no quieren estar en la clase, están en su derecho, derechos constitucionales, derecho a su libertad, derecho a su autodeterminación, a no entrar. Pero los que sí están, estemos entonces. Y seamos partícipes de la clase, podamos intervenir, etc. Si alguien que no quiere estar, tiene que hacer otra cosa, tiene que escuchar otra cosa, la más absoluta libertad para poder hacerlo, pero no interrumpir la clase, porque no solo es un tema individual, por eso que hoy día tanta gente habla de la solidaridad o no, cuando uno no está tomando en atención al que está haciendo una exposición para ustedes, está perjudicando al resto. Y está siendo entonces poco solidario con sus compañeros, a aquellos que espero estén atentos a lo que estamos diciendo en la clase. Cerró el paréntesis. Además, porque en este tema es lo más básico del derecho constitucional. Si fuera por mí, yo creo que el derecho constitucional se determina en estas primeras clases. Pero igual tenemos que ver contenido, que lo vamos a explicar. Pero para saber de verdad derecho constitucional son estas clases. Entonces, en una sociedad jurídicamente organizada, la máxima expresión del poder es el Estado. Y es por eso entonces que el derecho constitucional, que ya sabíamos, por eso yo les preguntaba al comienzo, o sea, solo aprendiéndolo de memoria, me dijeron que el derecho constitucional es limitación al poder. Al principal órgano que se le limita el ejercicio de su poder es al Estado. Repito,
cualquiera sea el Estado, cualquiera sea la forma de organización de este Estado. El derecho constitucional entonces busca limitar al poder, principalmente al Estado. Y la forma de limitarle el poder al Estado, cualquiera sea este Estado, es a través de su organización. Y por eso es que estuvimos un curso completo, un semestre completo, estudiando Derecho Constitucional Orgánico, a fin de establecer de qué forma se organiza el Estado. El Estado se puede organizar de distintas maneras, pero en la medida que se organice, eso significa que le estamos limitando el poder a ese Estado. Por eso es que es tan importante la Convención Constitucional que estamos haciendo ahora, que está trabajando ahora, porque uno de los temas que va a tener que hacer esa Convención Constitucional es precisamente preocuparse de cómo se va a organizar el Estado de Chile. Y ahí se tienen que poner de acuerdo, se van a generar las discusiones, se van a hacer las votaciones, se ganarán las mayorías democráticamente, etc. Pero una de las tareas fundamentales de la Convención Constitucional es determinar la organización del Estado, cómo se separa el poder, cómo se ejercen las atribuciones, quiénes son los órganos que ejercen las distintas atribuciones, en manos de quién va a estar el Poder Ejecutivo, en manos de quién va a estar el Legislativo, en manos de quién va a estar el Judicial, quiénes son los órganos que componen cada uno de estos funciones o poderes del Estado. ¿Seguirá estando en manos de un presidente de la República, el Poder Ejecutivo? ¿Seguirá estando en manos del Congreso Nacional, el Poder Legislativo? ¿Seguirá estando en manos de los tribunales de justicia actualmente existentes, el Poder Jurisdiccional? Pues bien, eso es un tema que se va a tener que discutir en la Convención Constituyente, pero ahí lo que se está discutiendo es derecho constitucional orgánico. Y repito, ¿por qué es tan importante la organización del Estado? Porque eso le delimita las atribuciones al Estado. Porque el Estado sabe, dice, yo puedo llegar hasta aquí. Puedo dar instrucciones en esta materia. Puedo regular esta materia de esta forma. Pero para regularlo tengo que hacerlo vía decreto supremo, decreto con fuerza de ley, leyes, reglamentos, circulares, etc. Todo eso dice relación con la organización del Estado y es lo que permite entonces establecer límites al poder del Estado. Por eso es que, por ejemplo, siempre se dice que la autoridad ejecutiva no puede establecer delitos, por ejemplo. Y eso es una forma de organización del Estado. ¿Y por qué? Si uno dirá, ¿y por qué? ¿Por qué será importante eso que el Estado, y esto es en todos los países del mundo, que las autoridades ejecutivas no establecen delitos, sino que están normalmente los delitos los establece la autoridad legislativa? Y la razón de ser es porque si no, eso abriría la puerta a que la autoridad ejecutiva, cada vez que considere que en determinada sociedad donde él esté ejerciendo el cargo hay algo que es malo y que él quiere castigarlo, lo transforme en un delito. Por ejemplo, que dijeran a partir de ahora que sería arbitrario. Sería arbitrario, pero fíjate, es que más que lo arbitrario es precisamente la organización. Y la organización es que le busca poner un límite al poder. La lógica te indica es que normalmente la autoridad política, la autoridad administrativa, perdón, y la ejecutiva, cuando ve que algo a él no le están haciendo caso, quiera imponerlo. Y sería súper fácil imponerlo diciendo, bueno, el que no me hace caso se va preso. Delito. Esa es la razón por la cual, base del derecho constitucional, se dice, no, nunca la creación de delitos tiene que estar en manos del poder ejecutivo, sino que tiene que estar en manos del poder legislativo. Además, porque en el legislativo se entiende a su vez que está concentrado la voluntad popular, ¿ya? Entonces, la primera forma de limitación al poder le raya la cancha. El derecho constitucional orgánico le raya la cancha al Estado, que es el principal ente que tiene poder en una sociedad. Y eso se hace a través del derecho constitucional orgánico. Ahí se limita al Estado. Pero, y aquí viene la segunda parte, y aquí nos estamos acercando recién a nuestro curso, el de este semestre. No solo el Estado, cierto, el Estado tiene poder, pero también hay otros entes, organizaciones, agrupaciones, individuos que tienen poder. Y tanto
como esos otros individuos, como el Estado, hay que limitarle al poder. Y una cosa es la limitación a través de definirle cuáles son sus atribuciones y sus competencias. Pero la segunda forma de limitar el poder es a través de la creación o el establecimiento o el reconocimiento, conforme sea la escuela filosófica que estemos siguiendo, jurídica, de derechos y garantías a las personas. Y uno diría, ¿por qué la creación de un derecho es una forma de limitar al poder? Respuesta. Los derechos constitucionales son forma de limitar al poder porque frente a una situación abusiva o arbitraria, ya sea del Estado o de otras personas que tengan poder, yo tengo como escudos, si uno quisiera graficarlo, los derechos constitucionales son escudos frente al poder. Porque cuando el Estado me quiere decir, el que tiene poder, me dice, ¿sabe qué? A partir de hoy día su casa es mía. Porque da lo mismo, puede ser incluso un objetivo muy loable, porque vamos a construir un hospital, porque vamos a construir un colegio, o vamos a construir una carretera. Y uno dice, sí, pero la casa es mía. ¿Cómo me defiendo frente a la actitud del Estado? Mi escudo es invocar mi derecho a la propiedad. Si de repente el Estado me dice, ¿sabe qué? Usted a partir de hoy día no puede salir nunca más de su casa y se va a quedar confinado en su casa. ¿Se puede mover dentro de su casa? No por fuera. Dice, pero si yo quiero salir, no puede. Decisión del Estado. ¿Cuál es mi forma de defenderme frente a esa decisión? Yo digo, yo tengo el derecho a la libertad. Si de repente el Estado me dice, ¿sabe que voy a entrar a su casa? Y patea mi puerta y ingresan. Me dice, no, usted eso no lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque yo tengo derecho a la intimidad. Si alguien me dice, ¿sabe qué? Usted ya no puede hablar más. No puede dar ninguna opinión sobre la materia. Que alguien que tuviera poder. ¿De qué manera yo puedo defenderme frente a esa situación? Yo invoco mi derecho. ¿Qué derecho? Mi derecho a la libertad de expresión. Si alguien me dice, mire, no, es que usted, como es religioso, usted no puede creer en Dios, porque como el Estado es laico, aquí nadie cree en nada y por consiguiente nadie puede creer en nada. El Estado es absolutamente sin Dios. Y yo digo, bueno, pero yo quiero creer, por tanto, invoco mi defensa, mi escudo, mi derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias. Si alguien me dice, mire, lo que pasa es que usted, por ser extranjero, no puede tener los mismos derechos que el resto de los chilenos. ¿Y ahí qué invocaría yo? Oiga, yo tengo derecho a la igualdad ante la ley. Y así sucesivamente le puedo dar montones de ejemplos. Y eso es entonces que si no existieran esos derechos, no tendríamos nuestros escudos para defendernos frente a la actuación del Estado, fundamentalmente, del Estado, fundamentalmente. Pero no nos olvidemos que también existen otras personas que por determinadas circunstancias se encuentran en una situación de poder frente a mí y en consecuencia yo debo también tener la posibilidad de defenderme frente a aquel sujeto que tiene más poder que yo. ¿Cuál es mi medio de defensa frente a aquel sujeto que tiene más poder que yo? Mis derechos constitucionales. Y por eso es que yo les decía, la esencia del derecho constitucional es la limitación al poder. El órgano que tenemos en nuestra sociedad más poderoso, efectivamente, el Estado, pero también existen otras organizaciones otras organizaciones poderosas, a veces más poderosas incluso que el propio Estado. ¿Se le imagina dentro de la organización, en el Chile actual, ¿se les imagina otra organización más poderosa que el Estado? Pensemos, a ver. ¿O será el Estado el único ente poderoso que existe en la sociedad chilena? La religión. ¿Perdón? La religión. ¿La religión, dices tú? Sí. Pero como órgano, porque religiones hay montones. De hecho, hay religiones que no tienen, por ejemplo, hay religiones La que iglesia, tienen todo. profe. La iglesia. ¿Tú consideras? Bueno, yo te diría que sí la iglesia, pero hace 50 años atrás, o hace 40,
Ya pongámonos hace 30 años atrás en Chile. Hoy día la Iglesia todavía le queda poder, es cierto, pero no tiene tanto poder como el Estado. Hubo un momento que la Iglesia tenía más poder que el Estado. De hecho, eso es una de las razones de la Constitución del 25, en que recién se separa la Iglesia del Estado, porque el Estado, hasta antes de la Constitución del 25, estaba unido con la Iglesia. Pero hoy día, la Iglesia está bien de capa a caída como órgano que tiene poder. Tiene todavía. Tiene. Y por consiguiente también puede cometer abuso. Pero yo les quiero a ver si logran vislumbrar entidades, organismos que hoy tienen eventualmente más poder que el Estado. Profesor, yo no sé si considerarlo como un órgano o como, sino más bien como un ente, la sociedad civil, porque si no aferramos a la idea de que las personas de la administración son elegidas por nosotros mismos, la voluntad soberana o la voluntad de la ciudadanía se convertiría en un factor modificatorio de toda una ideología respecto al gobierno de turno. Sí, es que lo que tú me estás contando es donde radica el poder. El poder radica en una sociedad, en la ciudadanía, en la población, o en el pueblo, o en la ciudadanía. Y está correcto lo que me va a decir. Lo que yo estoy preguntando es quién, qué entidad hoy día en la sociedad chilena tiene a veces más poder que el Estado. ¿La convención? La convención sigue siendo parte del Estado. El Congreso, las Fuerzas Armadas, todo eso sigue, todo eso es Estado. Los tribunales de justicia, eso es Estado. La convención es Estado. Por eso es tan importante la definición de Estado. Sociedad jurídicamente organizada. ¿Quién creó la Convención Constituyente? El Estado chileno. ¿No se le ocurre? Entes que eventualmente tienen más poder que el Estado. A veces, pongámoslo en términos de plata, a lo mejor por ahí le doy una pista. ¿Privado? Sí, pero ¿quién del sector privado? Porque yo soy del sector privado, tú también, y no tengo el mismo poder que el Estado. Acuérdense que el sector privado es todo aquel que no es del sector público. Ya, las empresas. ¿Qué tipo de empresas? Porque efectivamente yo puedo tener una panadería y que es una empresa y no tengo más mayor poder del Estado. Profe, ¿podrían ser los medios de comunicación? Por favor, no me tomen el control de la presentación. ¿Podrían ser los medios de comunicación? Sí. Pero en Chile, más poder que el Estado, los medios de comunicación, creo que todavía no lo tienen. Pero podríamos, te lo acepto, me parece buena posibilidad. Pero, por ejemplo, ¿no creen ustedes que la Coca-Cola tiene más poder que el Estado de Chile y que varios estados del mundo? Y la respuesta es sí. Hay montones de transnacionales que por algo están en todas partes del mundo que tienen mucho más poder que un Estado, mucho más poder. De hecho, precisamente hay a veces empresas transnacionales que la única decisión que ellos dicen, bueno, si no me gusta, me voy. Y usted, Estado, X, sea Chile, por ejemplo, deja de recibir los impuestos que yo estoy pagando. ¿Ya? ¿Por qué hago este ejercicio? Por ejemplo, la FIFA a nivel mundial tiene más poder que el Estado de Chile. ¿Ya? Es una organización, y es una organización, a propósito que me hablaron del sector privado, la FIFA es una organización del sector privado, pero tiene mucho poder en el mundo. Por ejemplo, que le obligó a Brasil al Mundial del 2014, en Brasil está prohibido, al igual que en Chile, la venta de alcohol en los estadios. ¿Y qué se permitió en virtud del Mundial? Que se vendiera alcohol. Entonces eso demuestra el poder que tiene esa organización. ¿Por qué pongo de ejemplo de esto? Para que ustedes se den cuenta que efectivamente no solo el Estado, sino que distintas organizaciones tienen igual poder.
Bien. Retomemos. Entonces, les decía que existen distintos órganos grandes que tienen mucho más poder que el Estado. Pero aún así, también dentro de algunas organizaciones, personas o grupos tienen menor poder que otros, pero dentro del Estado. Y ahí me parece que sí, hay otros organismos dentro del Estado que también tienen poder, la iglesia, los medios de comunicación, pero después tú puedes ir bajando y te vas dando cuenta que en algún momento un individuo, por ejemplo, mi vecino, a propósito que me tocaba en el timbre, mi vecino puede tener más poder que yo en la relación que tenemos los dos. Para que supongamos, es un físico-culturista súper grande y me dice, ¿sabes qué? Necesito que entreno a partir de las 9 de la noche y solo puedo entrenar si es que no hay lluvia, no hay ruido. Y por consiguiente, si tú me metes bulla, te pego. Y yo lo veo, un tipo grandote, 2 metros, etcétera, fisiculturista, tremendos brazos. En ese momento, ¿quién tiene más poder? ¿Él o yo? Y la respuesta es simple. Él tiene más poder. Lo que me está pidiendo, ¿es una situación abusiva que le está ejerciendo respecto de mí? Y la respuesta es sí. Está efectuando una situación abusiva porque toda vez que no tendría por qué yo no hacer ni un ruido, así como quedarme en silencio para que él pueda entrenar. Dicho eso, ¿significa entonces que yo no puedo hacer nada frente a la conducta abusiva que me ejerce un individuo en contra mía? Sí puedo hacerlo. ¿Qué puedo enarbolar? Mis derechos. ¿Cuáles derechos? Mis derechos constitucionales. Después vamos a ir viendo cuál es el derecho constitucional que podemos ir afectando cada uno. Pero esa es la razón de ser de los derechos. ¿Se fijan? Esto es lo básico de los derechos. El derecho, entonces, busca los derechos constitucionales, y que lo podemos también, y que también se denominan derechos humanos. Los derechos humanos son limitaciones al poder. ¿Quién es el que normalmente uno ve como la gran figura de poder dentro de la sociedad? Es el Estado, a través de sus distintas manifestaciones. La policía, los militares, los alcaldes, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, oficiales del registro civil, dirección de obras, dirección de aeronáutica civil, servicio de impuestos internos, dirección del trabajo, etc. Establecimientos educacionales, hospitales, uno dice, bueno, todos esos órganos eventualmente me pueden afectar en mis derechos constitucionales y yo voy a pelear contra ellos porque me están afectando mis derechos constitucionales. Pero bien es importante destacar que muchas veces no es un órgano estatal, ninguno de estos, sino que es un grupo de personas o una persona la que supone una afectación o restricción a mis derechos constitucionales. Porque, por ejemplo, si un grupo de personas se ponen en la calle y me impiden el paso a mi casa, efectivamente me están afectando mi derecho constitucional. A lo mejor ellos están haciendo una manifestación súper loable, tienen alguna motivación muy justificada al respecto, sí, es cierto, pero están afectando mis derechos constitucionales, lo están haciendo, ¿ya? Y por consiguiente, eso es lo que más me interesa que les quede en esta primera clase, porque se va a proyectar en todos los derechos constitucionales que veamos, que los derechos buscan limitar el poder, porque el poder, y por eso yo siempre he utilizado la analogía con la película que a mí me gusta, que es El Señor de los Anillos, porque cuando ustedes han visto la película El Señor de los Anillos, precisamente el anillo habla del anillo del poder, y el anillo del poder es tan fuerte el poder que es capaz de corromper a cualquiera, al más bueno, al más malo, siguiendo la lógica de la película, sea un humano, un enano, un elfo, ¿cómo se llaman los otros? Se me olvidaron. Bueno, etcétera. ¿Quién otro alguien me puede aportar? Un orco. Un orco. Los chiquititos se llaman también los hobbit, etcétera. Bueno, ese es un libro en todo caso de Tolkien, pero ese es un libro de Tolkien que gira en torno al poder. Y el derecho, y ahí se hace toda una película, etcétera, una saga de libros y películas. Pero lo que está a la base de esa película y de esos libros es el poder. El poder es capaz de corromper a cualquiera. Por eso yo les dije
y lamentablemente algunas de mis cosas se han predicho porque no era muy difícil preverlo, porque el ser humano somos así, me incluyo, que algunas cosas que están pasando hoy día en la Convención Constituyente son cosas que eran previsibles hasta hace un mes atrás, o perdón, el semestre pasado. ¿Y por qué? Porque yo tengo aquí una tabla Ouija o sé leer las cartas. No, porque es de la naturaleza del ser humano, enfrentado frente al poder, que el poder, por definición, busca las rendijas por donde extenderse y tener más de lo que se le ha otorgado. Esa es la definición. Y por eso que el derecho constitucional es un dique, si quisiéramos ponerlo así, o algo que le busca poner barreras al poder. ¿Cómo se llama también esto? Perdón, dale, había una pregunta. ¿Y qué nombre tendría, por ejemplo, la FIFA, la Coca-Cola, esas grandes empresas? Esas son transnacionales, poderosas. La FIFA es una ONG. Si me estás preguntando por el nombre técnico, la FIFA es una ONG, una organización no gubernamental, internacional. La Coca-Cola, Banco Santander, Conchitoro, etcétera, Microsoft, Google, son transnacionales. Se me olvidó, es otra empresa que tiene un tremendo poder, tremendo. De hecho, por algo, Microsoft te vende tus productos, dice, los iPhones son de Microsoft, ¿o no? ¿Son de esa empresa? De Apple, profe. De Apple. Apple, por ejemplo, Apple, que es otra transnacional tremenda, te dice, mire, este teléfono, yo no tengo de esos teléfonos, yo uso un teléfono más simple, pero por ejemplo, si este fuera un iPhone de Apple, el gran plus que te dice, su teléfono no se lo van a poder interceptar ni desencriptar nadie en el mundo. De hecho, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha tenido tremendos juicios con Apple precisamente porque no le han querido entregar las claves o los códigos o la tecnología para poder acceder a la información que estaba en un teléfono que estaba bloqueado. ¿Ya? Y eso te denota entonces que es una organización que tiene mucho poder. Pero el derecho constitucional, y aquí vuelvo a lo que decíamos, el derecho constitucional entonces es lo que busca limitar el poder de cualquiera. De cualquiera. Por eso es que, por ejemplo, el portero de una discoteca, a mí me encanta este ejemplo, el portero de una discoteca tiene mucho poder. En este momento a mí no me importa nada, porque yo no voy a ninguna discoteca. Y a ustedes tampoco, porque no están yendo a la discoteca. Pero si uno está en la fila de la discoteca, quiere entrar, son las 12 de la noche, o las 12:30, 1, no sé, y uno tiene muchas ganas de entrar, fue con todo su grupo de amigos y de repente el portero dice, tú no puedes entrar. Que después yo pueda reclamar, etcétera, pero en el momento ese sujeto tiene un tremendo poder, porque yo quería ir, a lo mejor iba con mi novia, etcétera, la había invitado especialmente, y me dice, sí, ella puede entrar, tú no. Y se acabó la discusión. Y digo, no, me puedo poner, entre comillas, violento, agresivo, me va a salir peor todavía, no me van a dejar entrar. Y eso, que es una cosita chiquitita, dice, usted es un portero, él tiene en ese momento mucho poder. Dicho eso, ¿existe alguna herramienta para tratar de compensar ese poder que tiene esa persona? Sí, por ejemplo, yo podría presentar un recurso de protección invocando una vulneración a mi igualdad ante la ley. ¿Ya? Por eso es que el derecho constitucional es eso, es la base. Y toda esta vuelta para llegar a la conclusión de por qué estamos estudiando en el segundo semestre de este año Derecho y Garantías Constitucionales, porque es la segunda modalidad en virtud de las cuales nosotros vamos a poder limitar el poder del Estado, principalmente, ¿cierto?, pero también de otras personas, porque otras personas en algún momento también pueden tener poder, y les insisto, económico, intelectual, patrimonial, físico, etcétera. O a veces el poder del número. Hay veces que uno no es un tema de poder físico, a lo mejor de fuerza física, pero si son más personas y yo que soy menos, bueno, uno dice, bueno, tenéis que acatar la mayoría.
Pero uno dice, pero si yo no, por ejemplo, que me dijeran, yo dijera, yo no creo en, vamos a poner 2 ejemplos, yo no creo en Dios. Bueno, me dicen, no, pero es que aquí todos creemos en Dios, así que está obligado a creer. O viceversa, yo creo en Dios, todo el resto no cree en Dios. Bueno, es que aquí como nadie cree, tú no puedes creer en Dios. Efectivamente, eso también es un atentado, es un grupo de personas nomás, no muy grande, y que efectivamente están atentando contra un derecho constitucional personal. Y por eso es que yo puedo defenderme frente a una conducta que fuera así, argumentando mi derecho a la libertad de conciencia. ¿Ya? Entonces, esta es la clave del derecho constitucional, esta es la clave de la razón de ser de los derechos y garantías constitucionales, y cada vez que ustedes vean un tema de conflicto de derechos constitucionales, van a ver que si hay una situación de abuso o no de poder en esas circunstancias, en esas relaciones que se dan entre las personas. De ahí, por tanto, que personas, quien normalmente puede afectar derechos constitucionales el Estado, pero eso no quita que cualquier otra persona también pueda conculcar, restringir, afectar los derechos constitucionales de otros. Entre ustedes mismos se pudiera dar. Entre yo y ustedes conmigo, etc. Se puede dar esta relación de afectación de derechos constitucionales. ¿Ya? Lo que pasa es que mayoritariamente uno se relaciona en el día a día mucho con el Estado. Y por eso es que uno tiene tantas manifestaciones de entender que el Estado me está afectando mis derechos constitucionales. Hoy día que estamos en una situación de pandemia decretada por el Estado, y que la controla el Estado, efectivamente, en esas situaciones no hemos dado situaciones de restricción a los derechos. Y por eso es que en principio uno diría, el Estado no debería poder limitarme nunca mis derechos. Y es por eso que estudiamos en el Constitucional Orgánico que se da la facultad excepcional para que eventualmente el Estado pueda restringir algunos derechos. ¿Y cuándo son esas situaciones? Y por eso son tan excepcionales, de ahí viene el nombre, los estados de excepción constitucional, que son los casos en que se pueden restringir algunos derechos. Si no existiera estado de excepción constitucional, no se podría haber impuesto cuarentena, no se podría haber restringido a las personas a quedarse en su casa, no se hubiera podido establecer limitaciones de aforo a las personas, no se hubiera podido establecer limitaciones a la movilidad de las personas dentro del país, no se podría haber podido establecer limitaciones a la entrada y salida de personas al país. ¿Ya? Porque si no existiera esa organización del Estado, nosotros le podríamos haber dicho todos al Estado, todos, me incluyo, le hubiéramos dicho, ¿sabe, Estado? Yo no voy a respetar ni una cuarentena. Porque usted no tiene atribuciones para eso. De ahí entonces la importancia de que nuestra Constitución actualmente vigente contenía esta figura. De ahí entonces que uno proyecta a que en la futura Constitución se mantengan las figuras de los estados de excepción constitucional. A lo mejor se van a cambiar los nombres, los derechos que se pueden afectar, las duraciones, quién los decreta, etc. Todas esas cosas sí se pueden modificar. Pero el concepto de que deben existir estados de excepción constitucional, creo yo, que es un concepto que no se debe eliminar de la Constitución. Porque si no, efectivamente, después, si no existen estados de excepción constitucional, uno puede perfectamente argumentar de que no existe ninguna posibilidad de restringir ningún tipo de derechos. Dicho eso, alguien me podría decir, profesor, ¿sabe qué? Es que yo creo que no debería existir nunca esa posibilidad. Opinión válida. Y si esa llegara a ser la opinión válida de la mayoría de los miembros de la Convención Constituyente, pues bien, así lo debería decir la Constitución. Dicho eso, lo que pasa es que la realidad nos demuestra en que siempre va a haber situaciones en que eventualmente, por alguna razón extraordinaria, a lo mejor hay que restringir derechos constitucionales. Porque hoy día estamos enfrentando una pandemia, que es un tema de salud. Pero supongamos que en el futuro, ojalá no sea así, pero sufriéramos una hambruna, escasez absoluta de alimentos. ¿Qué es lo que uno diría? No, pero es que hay que repartir el alimento.
Y alguien te contestaría, sí, porque de acuerdo a nuestra Constitución no existen los estados de excepción constitucional y por tanto no existe ninguna posibilidad de restringir o establecer requisiciones de bienes. Y eso pasaría, por ejemplo, si es que se hubieran eliminado los estados de excepción constitucional. Por eso es que la esencia del derecho constitucional es precisamente la forma de limitar el poder. ¿Ya? Ahí eso está puesto en esa lámina de esa exposición. Bien, hasta aquí, ¿qué es lo esencial de este curso? De aquí, todo lo que he dicho se va a ir proyectando y lo vamos a ir repitiendo en las distintas clases. Pero hasta aquí, ¿se entiende la idea o hay alguien que no lo entienda o tengo una opinión distinta, etcétera? ¿Se entiende y se agradece, profe? Súper clarito para explicar. Perfecto. Sí, profe, se entiende todo bien. Y profe, se entiende perfecto. Súper, eso es lo que a mí más me interesa porque además esto es la proyección de todo. Bien, ya que entendimos a la base lo que es el derecho constitucional y lo que es limitación al poder, vamos a ver entonces de dónde surge esta idea, porque a alguien se le ocurrió. De hecho hay un libro que a mí me encanta, no sé si tengan tiempo alguna vez de leerlo, pero se llama La historia intelectual de las ideas, que es un libro, un mamotreto así, gordísimo, que no es tan fácil de leer, yo lo he estado leyendo, pero que toda su lógica es ¿a quién se le ocurrió tal cosa? Pero documentado, ¿eh? No es como una pregunta cortita. ¿De dónde surgió la idea? Por ejemplo, te explica por qué surgió la idea de Dios, la idea de los números, la idea de las horas, la idea de los minutos, por qué los minutos tienen 60... ¿De dónde surge esa idea que tenga que tener 1 minuto 60 segundos? ¿De dónde salen los segundos? ¿Por qué el día tiene que tener 24 horas y no tuvo 25 o 28? ¿Por qué los años tienen 365? Y te va explicando así todo. Es un libro bastante largo y además parece como de niño, pero al contrario, porque te escarba toda la historia de la humanidad para llegar a esas ideas. Pero citaba el libro porque precisamente uno dice, ¿de dónde sale la idea que acabamos de exponer? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué surgió una idea en la historia del ser humano que dijo, hay que limitar al poder? Y la forma de limitación al poder es a través de la organización del Estado y a través del reconocimiento de derechos y garantías a las personas. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Y la respuesta es que quienes por primera vez elaboraron así sistemáticamente este concepto es lo que se denomina el constitucionalismo. El constitucionalismo que surge en el siglo XVIII. Y el constitucionalismo precisamente es una doctrina jurídica jurídica y además social que busca promover los derechos del hombre y el respeto de la persona humana. Pero fíjense, esto es una idea del siglo XVIII. Así como constitucionalismo probablemente tal. ¿Tiene antecedentes anteriores? Los tiene. Pero la idea de lo que hoy día todos nos llenamos la boca, incluyo, estamos haciendo clases de esto. ¿Qué tanto me lleno la boca que hago una clase sobre constitucionalismo? Es una idea que dentro de la historia de la humanidad es relativamente reciente. No tiene más, no alcanza a tener, sí, no. Alcanza a tener, con suerte, 300 años. Y en una historia de miles de años de la historia de la humanidad, estamos hablando de la historia de la humanidad, no de la historia del planeta. Nuestro planeta tiene millones de años. Miles de millones, perdón. Pero la historia de la humanidad, del ser humano en la Tierra, que es una cosa así cortita, es de miles de años. Estamos hablando de... si no me equivoco, creo que tenemos como 100.000 o como 60.000, 80.000 años de historia de la humanidad. Pero fíjense, y historia del planeta, miles de millones de años. Y yo le estoy diciendo que la idea del constitucionalismo tiene menos de 300 años. Fíjese cómo es un granito de la arena en la playa, este fenómeno del constitucionalismo, que hoy día a todos nos parece tan obvio y tan lógico que debemos tener derechos constitucionales. ¿Ya? Entonces, el constitucionalismo entonces
es esta idea de reconocer la dignidad de la persona humana y reconocerle derecho a las personas. En nuestra Constitución, la mayoría, no todos, la mayoría de los derechos constitucionales están contemplados en el capítulo 3. Por eso es que vamos a estudiar fuertemente el capítulo 3. Y vamos a estudiar su antecedente. Pero lo que vamos a ver ahora es los antecedentes históricos que hacen surgir el constitucionalismo. ¿Por qué fue tomándose conciencia de la necesidad de establecer esta doctrina que propugnaron los derechos de las personas? Fue un proceso de evolución histórica. El ser humano, y todos nos damos cuenta, somos porfiados, me incluyo, nos cuesta aprender de nuestros errores, pero el proceso del fenómeno constitucional precisamente se va desarrollando a partir de que dentro de la historia de la humanidad, en algún momento se entregó el poder en forma absoluta a alguien. Al rey, al emperador, al faraón, al señor feudal, al jefe de la tribu, etc. Dentro del proceso de la historia de la humanidad, normalmente se le entregaba el poder a alguien o al consejo de ancianos, etc., o a un grupo de personas para tomar decisiones. Y ese alguien tenía un poder absoluto. Pero la historia de la humanidad empieza a darse cuenta que no es bueno que exista un poder absoluto, sino que el poder debe tener limitaciones. Lo que acabamos de explicar, debe establecérsele un rayado de cancha. Estas primeras ideas dicen, bueno, organicémonos. Si vas a tomar decisiones, organicémonos. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto otro? ¿Qué cosas yo me puedo oponer? ¿Qué cosa puede estar prohibida para el que tiene poder? Y eso es lo que empieza a generarse la doctrina del constitucionalismo, como hoy día lo entendemos. Las primeras manifestaciones vienen obviamente de Inglaterra a partir de la Carta Magna inglesa y que después se traspasan a Estados Unidos. ¿Y por qué se traspasará de Inglaterra a Estados Unidos? Aquí hay un tema como de historia universal. Les pregunto, ¿por qué la idea irá de Inglaterra a Estados Unidos? A lo que hoy día conocemos como Estados Unidos. ¿A alguien se le ocurre? No, ni siquiera se le ocurre, es un dato histórico. ¿Por qué era colonia, profe? Porque Estados Unidos se independiza de Inglaterra, profe. Porque Estados Unidos, hasta antes de su independencia, era parte de Inglaterra. O sea, ella era Inglaterra en sí misma. Nosotros, hasta 1810, éramos España. Independiente que fuéramos el virreinato de Chile y todo el cuento, pero éramos españoles. Y por eso es que en su época, para la independencia chilena, se habla de los realistas con los patriotas, pero en el fondo era una pelea entre puros chilenos. Sí, prácticamente no habían españoles acá en Chile. Lo que pasa es que habían algunos chilenos que todavía les juraban lealtad al monarca en España, y había otro grupo de chilenos, gente que vivía acá, que decía que nos teníamos que independizar. Y es ahí que se produce la independencia de Chile, pero es una guerra, en el fondo, el proceso de independencia chileno, en el fondo, es una guerra civil entre chilenos, que todavía no nos decíamos chilenos, probablemente tal, porque el Estado de Chile no surgía, pero éramos españoles. Bueno, pero la mayoría de las ideas españolas, para bien y para mal, hay cosas buenas de España y otras malas, para bien y para mal, se heredaron en nuestro país porque somos colonia. Por de pronto, el idioma que estamos hablando, precisamente hablamos español porque fuimos colonia española. Y esa es la razón de ser por la cual la mayoría de Latinoamérica habla español, porque la mayoría de Latinoamérica fue colonia española. Y aquella parte que fue colonia de Portugal habla portugués. Y por eso es que tenemos a los brasileños que hablan portugués. Y vamos a encontrar unas pequeñas islas ahí en el Caribe, que algunas hablan inglés, precisamente porque ellos fueron colonias, algunas británicas y otras holandesas. Y Haití fue colonia francesa, y por eso es que el creol es una mezcla un poco de francés. Bien, es una disquisición para entender por qué hay algunas cosas que nosotros tenemos y otras que no. ¿Y por qué es importante esto? A propósito del proceso de cambio constitucional que estamos viendo.
porque nosotros tenemos una tradición jurídica y esa tradición jurídica viene precisamente de la Europa continental. Nosotros no tenemos una tradición jurídica del mundo anglosajón, que son el mundo anglosajón son todos aquellos países del mundo que fueron colonias de Inglaterra, ¿ya? Nosotros tenemos una tradición europea continental. Y ahí agarra toda la Europa continental y por eso es que tenemos muchas tradiciones que vienen de Francia, de España, de Alemania, etc. Y bien, y en Francia también se generó el proceso también independentista, de Revolución Francesa, y que precisamente la Revolución Francesa surge para reaccionar frente al poder absoluto del rey francés. De hecho, en Francia se derrocó la monarquía y nunca más existió. En cambio, por ejemplo, en otros países de Europa todavía tienen monarquía. El mejor ejemplo, España, Inglaterra tiene monarquía. También hay monarquía en Suecia, en Holanda. Y tuvieron monarquía Italia, Alemania. Hoy día ya no la tienen, ni tampoco la respeta. Portugal también tuvo monarquía, pero tampoco la tiene. Bueno, y de la misma manera como este fenómeno del constitucionalismo francés se fue extendiendo por Europa, también se fue extendiendo a España. Y en la medida que llega a España, se comienza a extender a Latinoamérica. Y por eso es que también esta idea del constitucionalismo está muy cruzado con el proceso independentista latinoamericano. Y es ahí, porque ¿cuáles son las ideas que surgen a partir de la Revolución Francesa, los derechos reconocidos en la Carta Magna Inglesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Es precisamente que el Estado tiene que organizarse, derecho constitucional orgánico, que como tal se le tienen que reconocer derechos y garantías a las personas en textos constitucionales. Y es ahí que surge entonces el fenómeno constitucional, como el hito histórico que marca el antes y después del proceso de constitucionalismo a nivel mundial, es precisamente estos hechos históricos. Pero eso no significa que antes no hubiera una enumeración o algunos antecedentes o previos al fenómeno del constitucionalismo. Aquí también está una pregunta de historia universal. Cuando estamos hablando de la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, ¿de qué siglo? No le voy a pedir la fecha, pero ¿de qué siglo estamos hablando? Siglo XVIII. Del siglo XVIII, muy bien. Del siglo XVIII estamos hablando, de un proceso que se da a partir del siglo XVIII. Y estamos hablando, si pusiéramos la clásica que nos hacían yo creo que todavía siguen haciendo los profesores de historia, que es la línea del tiempo, eso está ¿en qué época? Antigua, media, moderna, contemporánea. Bueno, obviamente no es a la actual. Siglo XVIII, ¿qué época de la historia de la humanidad es? Moderna. Era moderna, profe. Moderna, en la época moderna, muy bien. Y es ahí entonces que comienza a generarse el proceso del constitucionalismo como hoy día lo tenemos. Pero tiene antecedentes previos. ¿Cuáles son estos antecedentes previos? Precisamente la idea más propia de la época medieval, en que en la época medieval, ustedes sabrán, y si no lo recordamos, que todo giraba en torno a Dios. Era se hablaba mucho incluso de teocracia, como que el poder venía de Dios, y el Dios elegía a uno, que era el rey, y ese nos tenía que dirigir a todos. Pero esas ideas religiosas también tenían un elemento básico que permitió después construir el constitucionalismo, para que uno se dé cuenta cómo todo lo que uno va haciendo, toda la historia de la humanidad, es en base a lo que ha ocurrido antes. Por eso es que me parece una muy linda metáfora a propósito de los cambios constitucionales y la constitución que estamos viendo nosotros hoy día, nuestra futura constitución, es que uno siempre escribe sobre los hombros de alguien. Todo lo que estamos haciendo ahora es en base a lo que se ha hecho antes. Bien y mal, pero sí en base a las experiencias anteriores y no esta cuestión, que por eso a mí me parece una metáfora también,
que se dice, no, hoja en blanco. ¿No? Si la hoja en blanco propiamente tal no existe, tendríamos que ser otra raza para decir realmente hoja en blanco. O sea, entonces, la idea religiosa del cristianismo es que el cristianismo partía de la idea de que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, aquí viene el salto del intelecto humano. Esto ya no es religioso. Alguien dijo, a ver, si todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, significa entonces que entre todos, sea pobre, rico, poderoso o no, sacerdote o no, todos somos iguales. Y ahí es donde surge, como idea, por primera vez, esta idea de igualdad, que después va a quedar consagrado en las constituciones posteriores y que va a ser uno de los elementos básicos de la Revolución Francesa, el logro de la igualdad. Pero el germen de la idea de igualdad está en la idea religiosa de que somos hijos de Dios y que hemos hechos a su imagen y semejanza. Y si por consiguiente todos éramos hechos hijos de Dios y si Dios merecía el respeto, eso significa que todos los demás seres humanos merecíamos el mismo respeto. Y ahí surge entonces el primer elemento de la idea de la igualdad. ¿Ya? A su vez, y todo esto ocurre en la Edad Media, en la Edad Media también comienza a gestarse como ciertos derechos que tienen las personas, unos derechos bien básicos, como el derecho a la vida, que sí tendríamos derecho a vivir, y que se nos podía privar de libertad solo si había una causa previa establecida, y que teníamos también derecho a tener algún tipo de domicilio, resguardar nuestro hogar. Todas esas ideas estaban en ciernes en la Edad Media, pero todavía no estaba elaborado el concepto del constitucionalismo. ¿Dónde se reconocieron estos derechos como igualdad, derecho a la vida, el derecho a no ser privado de libertad? Fueron creados o reconocidos por primera vez en la historia de la humanidad a través de lo que se llaman las cartas de franquicias. ¿Y por qué de franquicias? Porque se nos daban ciertos reconocimientos, ¿ya? Recuerden, estamos en la Edad Media, estamos en una situación de monarquía, de señores feudales, y por consiguiente, el que se decía que tenía el poder, nos daba ciertos regalos, ciertas franquicias. Algunos, y estos eran los más progresistas, por decirlo así, los monarcas más progresistas, los señores feudales más progresistas, daban ciertas franquicias. Y así encontramos las cartas de León, en España, el convenio de la monarquía castellano-leonesa, todo esto en España, o la Carta Magna en Inglaterra. O sea, concesiones que el monarca, el noble, el poderoso, le hacía al resto de las personas. Y ojo, al resto de las personas, entre comillas, era a los otros que fueran nobles, ¿ya? Y ahí entonces comienzan estos primeros gérmenes de derechos. Durante este periodo, que es del periodo de la Edad Media, ¿qué características tenían entonces los derechos? Primero, que estos derechos tenían una fuente componente y un naturalista, pero y un naturalista religiosa. ¿En qué sentido? En que los derechos que tenían las personas lo tenían en su calidad de ser humano o de hijo de Dios. ¿Ya? Además, estos derechos se le reconocían a las personas, pero no a todas las personas, sino que a determinadas personas de determinados estamentos de la sociedad. Por ejemplo, la nobleza, el clero, ¿ya? Se le reconocía a algunas personas. Y finalmente, tenían características más bien de derecho privado, porque como eran franquicias, eran prácticamente un contrato que uno celebraba con el monarca o con el señor feudal. No eran de derecho público que se le aplica a toda la sociedad. Estas eran características más bien de derecho privado. ¿Cómo continuó esto en la edad moderna? Y aquí también influye mucho el proceso de la reforma y la contrarreforma dentro de la Iglesia Católica, porque espero que esto lo hayan estudiado en Historia Universal, para no tener que repetirlo. O sea,
para que, lo voy a repetir, pero para que se entienda y no lo sea por primera vez que lo escuchen. El proceso de reforma y contrarreforma que se da dentro de la Iglesia, obviamente, y todo esto está ocurriendo en Europa, y que se da a fines de la Edad Media y que marca el comienzo de la Edad moderna, precisamente se produce porque, bueno, primero voy a dar un tips histórico a propósito de la situación de la Iglesia actual. En esa época, la Iglesia de esa época era lejos mucho más corrupta, abusiva, con delitos sexuales, etcétera, con todo tipo de abusos en esa época. Y en ese contexto hubo parte de los miembros de la Iglesia Católica que no querían saber más de ese tipo de abusos y por eso se produce la escisión dentro de la Iglesia Católica y se produce todo un proceso de reforma y contrarreforma. Además que en la idea original de la Iglesia antes de la Reforma, solo los sacerdotes eran los que podían leer la Biblia y eran los únicos que nos podían, al resto, dar a conocer las enseñanzas de Dios. Por consiguiente, no había un acceso inmediato al texto de la Biblia. Además, porque la gente ni siquiera sabía leer. Los que sabían leer eran precisamente o los nobles o el clero. Bueno, como el proceso también permitió que de la reforma y contrarreforma, permitió que mucha gente también pudiera empezar a leer, y muchos dijeron, oye, no solo los sacerdotes, no solo el clero deben tener la posibilidad de acceder a los textos sagrados, sino que cualquier persona. Y además, si yo tengo derecho a acceder al texto sagrado, es que yo tengo el derecho a entender del texto sagrado lo que estime pertinente. ¿Qué importancia tiene esto históricamente? Que eso fue sembrando en la cabeza de las personas la idea de que existía la libertad. Fíjense, antes no existía este derecho así como, no, pues, todo venía dado por alguien me decía que eso era la escritura, y uno tenía que entenderlo como el sacerdote de turno me lo estaba explicando. Entonces, lo que está detrás es decir, no, yo tengo derecho a acceder al texto sagrado, tengo derecho a entenderlo y tengo derecho a pensar lo que estime pertinente a partir de ese texto. Y ahí empieza a surgir entonces esta idea del derecho a la libertad religiosa. ¿Ya? Hasta aquí todo estaba centrado en Dios, pues, por eso es un tema religioso. Por eso que tenemos antecedentes religiosos precisamente en el fenómeno del constitucionalismo. Y es así en que a partir del siglo XVII y XVIII va surgiendo el fenómeno del constitucionalismo y van surgiendo estos derechos ya de carácter individual. El individuo pasa a tener importancia y ya no solo el colectivo, el individuo tiene importancia. Y así los textos constitucionales de la época comienzan a dar espacios de reconocer derechos, y ahí encontramos por primera vez el derecho a habeas corpus, o de exhibir el cuerpo, consagrado en la Carta Magna inglesa. Y con esto vamos a terminar, porque parece que me queda poco tiempo. Vamos a ver si alcanzamos a ver estas dos últimas láminas. ¿Quiénes son los autores, a propósito de ideas, que más influyen en el surgimiento y el forjamiento de la idea del constitucionalismo? Aquí encontramos a autores como Locke, Montesquieu o Beccaria. Beccaria, espero que lo hayan estudiado al maestro Beccaria en sus clases de Derecho Penal. ¿Se lo han nombrado por lo menos? No, profe. Aún no, profe. ¿Nunca lo han nombrado Beccaria? No. Bueno, yo no hago penal, ¿no? Si no me voy a meter en eso. Pero sí, a Locke y Montesquieu lo tienen que haber visto. Montesquieu, la idea de separación de poderes, la idea de que el poder reside en el pueblo, etc. Todas esas ideas son las que comienzan a estar a la base del fenómeno del constitucionalismo. Los hitos históricos que ya hemos hecho referencia, independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y porque la Revolución Francesa hace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Que por lo demás también, a propósito de que los franceses, también a mí me da risa, de los franceses, que los franceses hicieron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que en estricto rigor, si uno se pone en rigor histórico, es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, porque nadie más hizo esa declaración. Pero bueno, ha pasado a la historia como la Declaración Universal. Y además, si ustedes tienen la oportunidad de conocer a algunos franceses, se van a dar cuenta que hasta el día de hoy se siguen sintiendo el centro del mundo, pero
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano es más bien la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Fenómeno parecido que le pasa a Estados Unidos, que Estados Unidos también, ellos se consideran, bueno, a veces tienen razón, como el gobierno del mundo, que son ellos el gobiernan el mundo. Lo hacen bastante mal, es cosa de ver lo que ha pasado en Afganistán. ¿Qué características entonces en la época moderna, recién vimos en la Edad Media, qué características tienen ya en la época moderna los derechos? Aquí de nuevo los derechos tienen un fundamento justnaturalista, pero ya no en el sentido justnaturalista religioso, en el sentido de que los derechos vienen porque somos hijos de Dios, sino que dice racionalmente uno empieza a decir existe algo que viene por el solo hecho de ser humano. Y por consiguiente, por el solo hecho de ser humano, tengo derecho. Segunda característica que los distinga de la etapa de la Edad Media. Aquí ya se comienza a postular que los derechos ya no son de determinados estamentos de la sociedad, sino que son para todas las personas. El requisito básico solo es ser humano. Y por último, los derechos humanos pasan a ser derechos de orden público. Ya no es un tema de contrato con alguien que me reconozca algún tipo de derecho, sino que empiezan a ser reconocidos como dentro de la organización de cada uno de los estados. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá para retomar la próxima clase para ver que esos derechos, hasta ahí podemos decir que en la edad moderna surgen los derechos humanos o constitucionales. Pero vamos a ir viendo, que es lo que vamos a continuar viendo, que estos derechos constitucionales, ya dentro del constitucionalismo, siguen evolucionando y vamos a ir viendo que van a ir avanzando los derechos y por eso aquí primero se habla de los derechos constitucionales individuales, después vamos a pasar a los derechos constitucionales, los derechos económicos y sociales de segunda generación y después los derechos de tercera generación, que también es que se habla de los derechos fundados en la solidaridad, que son los derechos que hoy día uniformemente las constituciones reconocen, pero claramente también hoy día ya se están reconociendo derechos constitucionales de cuarta, incluso algunos hablan de quinta generación. Bien, ¿alguna pregunta? Pues ya estamos pasados la hora. Por mi parte, no, profe. ¿No hay preguntas? Bien, espero que no hay preguntas porque quedó claro.